Hola amigos, soy Keila. He creado este canal para poner algunas novelas ligeras, por algunos problemas familiares causados por los tiempos que pasamos mi familia apenas se hila a flote con los gastos diarios. Espero que puedan ayudarme dando clic en el acortador que dejaré abajo, se los agradecería. La novela que les traigo es El pequeño tirano no quiere encontrarse con un final malo. Capítulo 1. ¿Qué bandera de muerte más dulcemente zurcida tengo? Su nombre es Alicia. Ella será tu hermana pequeña a partir de ahora, Roel. En una habitación lujosamente decorada había un hombre de mediana edad apuesto pero de aspecto frágil. Se tomó de la mano de una chica de cabello plateado mientras le presentaba a un chico de cabello negro bien vestido que estaba parado frente a él. El hombre de mediana edad era conocido como Carter Ascart, un marqués de la teocracia de Saint-Messit. Además de servir como el mago principal de la Orden de los Caballeros Sagrados, también era el patriarca de la ilustre casa Ascart. También era el padre de Roel Ascart, el asombrado niño de 10 años que estaba frente a él en ese mismo instante. Roel Ascart era el único hijo de esta noble casa. Tenía rasgos faciales dignos y una cabeza de cabello negro ligeramente largo. Con una altura de poco menos de 1,5 metros, se consideraba que estaba en el extremo más bajo entre los nobles de este país. Su físico delgado también reveló su falta de preparación física. Sin embargo, la noble educación que había recibido desde una edad temprana le dio una disposición tranquila y calmada, lo que le dio a la mayoría de las personas una primera impresión bastante buena de él. Esto, sin embargo, no era más que una fachada vacía. En verdad, Roel era infame como un pequeño tirano. Tan joven como era, tenía una larga lista de fechorías a su nombre. Incluso los sirvientes de la casa del marqués palidecían cada vez que se mencionaba su nombre. Y era un pequeño tirano quien estaba mirando a la niña que pronto se convertiría en su hermana adoptiva. Los ojos dorados que había heredado de su madre se habían entrecerrado con fuerza y su tez se veía horrible. Su cuerpo estaba tan rígido como la escultura erguida sobre la fuente de agua en el jardín de su familia. Roel, ¿qué estás haciendo? La estás asustando. Al darse cuenta de que Alicia se encogió detrás de él con una expresión asustada bajo la presión de la intensa mirada de Roel, el hombre de mediana edad aulló al alborotador de su hijo. Tu apariencia es tu única característica redentora, e incluso se arruina cuando actúas como un pequeño villano arrogante. Tienes que comportarte de esa manera. Sé que Alicia es hermosa, pero eres el hijo de un marqués. ¿Dónde, en nombre de Esai, han ido los modales que te enseñó tu maestra de etiqueta? Carter Ascart estaba claramente avergonzado por el comportamiento de su hijo. Levantó la mano con la intención de darle a su hijo una friolera, pero entonces la imagen de su difunta esposa cruzó por su mente. Después de un breve momento de vacilación, finalmente bajó la mano con un profundo suspiro. Tosido. Alicia, parece que tu hermano Roel está agotado. No debería haberlo hecho pasar por tanto entrenamiento mágico antes. Mientras el marqués Carter dejaba su orgullo para ayudar a aclarar la situación de su maldito hijo, hizo un gesto discreto a las sirvientas que estaban al lado. Las doncellas agudas se adelantaron inmediatamente y llevaron a Roel a su habitación para que descansara. Fue entonces cuando Roel finalmente escuchó la voz tensa de una niña detrás de él. Estoy bien. No es culpa del padre. Roel Ascart realmente dudaba de su vida en ese momento. Se dio cuenta de que en realidad era un transmigrador. O para ser más exactos, acababa de recordar los recuerdos de su vida anterior. Roel, un varón heterosexual, había sido un estudiante universitario de 20 años de la Tierra. Nació en una familia promedio y tampoco tuvo ninguna experiencia particular en el romance. En resumen, era una persona perfectamente normal. Si uno tuviera que señalar algo que era diferente en él, sería que era prácticamente un nerd. Le gustaba pasar su tiempo leyendo novelas y jugando juegos al estilo otaku. Tosido, lo entiendes. Este tipo perfectamente normal terminó envuelto en un desafortunado accidente de tráfico. Antes de que se diera cuenta,
ya se había unido al ejército de transmigrantes que se aventuraban a los mundos más allá de la Tierra. Se encontró transmigrando a un lugar conocido como la teocracia de Saint Mesit, uno de los 3 grandes poderes del continente Sai, convirtiéndose en el único hijo del antiguo linaje noble de la casa Asgard. Se había convertido en el sucesor de la casa de un marqués, un auténtico sangre azul. Si no hubiera sabido nada en absoluto, Roel habría estado más que encantado de nacer en una prominente casa noble terrateniente en su segunda vida. Esto significaba que tenía un dinero infinito para malgastar y que prácticamente podía hacer lo que quisiera. Pero eso era solo si realmente no sabía nada en absoluto. La casa Seclaid existe. Los Orofias. Ellos también existen. Lucas Ackerman, si este hombre realmente existe también. ¡Bam! Un libro pesado cayó al suelo, sonando la sentencia de muerte final en el corazón de Roel. Él también existe. Ja ja ja. Se acabó. Mi vida se acabó. El chico de cabello negro dentro de la sala de estudio se agarró la cabeza con incredulidad mientras su presión arterial se disparaba por el techo. Se sentía un poco anémico, como si tuviera un coágulo de sangre en la cabeza. ¿En qué tipo de abismo infernal caí? Después de comparar la información de sus recuerdos con los registros de este mundo, Roel estaba seguro de que había entrado en el mundo de un juego de chicas que había jugado en su mundo anterior, y para empeorar las cosas, él era en realidad el villano aquí. El nombre del juego era Eyes of the Chronicle, y era un juego de chicas bastante atípico de proporciones épicas, con un mundo gigantesco y bien detallado y una historia grandiosa. Contaba con múltiples intereses románticos a los que uno podía aspirar, y las ilustraciones también eran hermosas. Si uno tenía que buscar un defecto en el juego, simplemente no era popular. Había muchas razones que uno podría citar para su falta de popularidad, pero Roel sintió que todo podría resumirse en 2 puntos. Primero, fue calificado como PG. En segundo lugar, su trama a menudo se desarrolló de manera esquemática. La mecánica del juego era extremadamente extraña, procediendo en unidades de años. Aún habría estado bien si eso fuera todo, pero la historia también seguía saltando por el lugar. Las guerras estallaron literalmente con el clic de un botón, y los personajes cruciales podrían morir en medio de estas guerras, incluidos los objetivos de captura femeninos. La evaluación de Roel de este juego fue que era tremendamente excéntrico. Era como si el guionista fuera realmente un cronista histórico con información extremadamente limitada. Al jugador se le dieron solo los trazos generales de los eventos, y se les dejó completar todos los espacios en blanco que faltaban. La única razón por la que Roel pudo decidirse a seguir jugando a este juego fue porque tenía un apego a este villano increíblemente guapo que compartía un nombre con él, lo que le facilitaba sumergirse en el mundo. Sin mencionar que los personajes femeninos eran absolutamente hermosos. Fue por esta razón que reconoció a la niña en el momento en que la vio antes. Alicia Asgard. El niño Silveras, el poseedor del legendario linaje plateado, la luna plateada de la teocracia de Saint Mesit. Su belleza a menudo se compara con el cristal de hielo intocable que se forma en los picos más altos de las montañas más duras una vez por siglo. Su cuerpo tenía una perfecta armonía de rasgos, como si estuviera armado por las manos de un dios. Sus valientes ojos carmesino habrían estado fuera de lugar en los rostros de los héroes de las grandes epopeyas. Ella era fría y elevada por fuera, pero su corazón era tierno y frágil. Por supuesto, eso fue todo en el futuro, cuando finalmente maduró para convertirse en el objetivo de captura femenino en el juego. En cuanto a ahora, ella era solo una mocosa de 7 años. Roel, como su hermano mayor de 10 años, se encontraba en una posición muy tentadora. Como solían decir los sabios, la edad no es un problema. Una diferencia de edad de 2 años no supuso ningún problema para Roel. Si no lo hubiera sabido mejor, se habría apresurado directamente al lado del ángel que aún había desplegado sus alas para entablar una relación amistosa con ella de inmediato. Desafortunadamente, lo sabía mejor y por eso tenía miedo.
No se había quedado sin habla antes solo porque había recordado los recuerdos de su vida anterior, más bien, fue por miedo. 10 años después, la frágil niña a quien su padre protegía antes, Alicia Ascart, mataría a su hermano, Roel Ascart. A sangre fría, sin una pizca de piedad. Fin del capítulo 1. Intentaré subir de 1 a 3 capítulos por día si es posible. Nos vemos en el siguiente capítulo.